vamos a hacer acopio de todo lo que hemos ido viendo y eso, sacando las principales consecuencias, ¿no?, para lo que nos interesa a nosotros, que es el tema de los espectros atómicos. Ya hemos visto que lo que observamos en los espectros de emisión o de absorción es la energía que se emite o se absorbe cuando los átomos cambian su estado. Los átomos de hidrógeno cambian de estado, pasando de un estado de energía superior e inferior o viceversa. Entonces absorben o emiten los fotones justo de esa diferencia de energía. Muy bien, y los estados en que se encuentran los átomos se definen por 4 números cuánticos. Hasta ahora hemos visto solo 3, porque la mecánica cuántica, digamos, primitiva, la de Schrödinger, salía solo n, l y m. Sin embargo, se observó que hacía falta un cuarto número cuántico, que es el número cuántico de spin, S. Pero eso se dedujo a posteriori. Por eso, en la mecánica cuántica original, la de Schrödinger, pues el spin se añade como un principio. Bien, bueno, con lo cual, si yo tengo 4 números cuánticos, n, l, m y s, que ese es el de spin, esos 4 números cuánticos me definen de modo inequívoco un estado particular, individual. Un estado particular, individual. No hay 2 estados con los 4 números cuánticos iguales. Es como un DNI. No hay 2 personas con el mismo DNI. No hay 2 personas con la misma huella dactilar. Es única. Entonces, cada estado queda perfectamente establecido con 4 números cuánticos. N, L, M y S. ¿Vale? Muy bien. El primer número cuántico, n, es el que se llama número cuántico principal. Ya hemos dicho que es el más relevante, sobre todo desde el punto de vista energético, porque si cambia n, cambia todo. Si cambia n, cambia todo. Es, por tanto, un número cuántico principal. Y define, digamos, la capa donde se sitúan los electrones. Por eso se le llama, por ejemplo, cuando n vale 1 es la primera capa, cuando n vale 2 es la segunda capa, cuando n vale 3 es la tercera capa, ¿no? Cada vez están, además, más alejados del núcleo. Muy bien. Número cuántico principal. Después está lo que se conoce como número cuántico orbital, que es L. L se le llama número cuántico orbital. Muy bien, y determina la forma en que se distribuye la densidad electrónica en torno al núcleo, ¿vale? Es decir, qué forma tiene la distribución alrededor del núcleo, qué forma geométrica, qué simetría tiene la distribución de electrónica alrededor del núcleo. Y ya sabemos que los números que puede tener, los valores que puede adoptar L, el número cuántico orbital, parten de 0, el 0 está incluido, en n no, en n empieza en 1, el 0 no, pero en el número cuántico L sí que empieza en 0, y son números enteros hasta n-1, hasta n-1. Muy bien, por ejemplo, si L vale 0, la distribución, la simetría que tiene la distribución de la densidad electrónica en torno al núcleo, esa nube, tiene una simetría esférica, ¿vale? En cambio, si L vale 1, la simetría que tiene la distribución ahora es como en 2 lóbulos. Uno, por ejemplo, si este fuera el eje Z, pues el orbital PZ, pues lo podemos representar gráficamente de esta manera. Este sería el que estamos observando aquí en el eje Z, PZ. En todos los casos es L igual a 1. L solo te determina, digamos, la simetría. El número cuántico M, que es el que viene a continuación, es el que te modifica esa simetría orientándola en el espacio. ¿Vale? Bien. Los valores de L superiores, porque hemos visto L0, que serían los S, L1, que serían los P, que ya hemos visto que hay 3 tipos, L2, que hay 5 tipos, ¿no?, los orbitales D, y para L igual a 3, que sean los F, que hay 7 tipos. ¿Ok? ¿Y por qué hay 7 tipos aquí, 5 tipos aquí y 3 tipos aquí? Pues por los valores de M que están permitidos. Para cada valor de L no están permitidos todos los niveles de M. Para cada valor de L, los valores de M van desde menos L hasta más L, de 1 en 1, pasando por 0.
Ese número cuántico m se llama número cuántico magnético, representado por la letra m, y define precisamente la orientación espacial. Está orientado en torno a z, en torno a x, en torno a y, pues eso te lo da el m, el valor de m. Se llama magnético porque de alguna manera representa, como un electrón es una carga en movimiento, eso genera un campo magnético, Y esa propiedad magnética queda recogida por el número cuántico m, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿por qué los orbitales p son solo 3? Porque los orbitales p es L igual a 1. Y si L es igual a 1, m solo puede valer desde más L hasta menos L de 1 en 1, ¿no? Pues sería 1, 0, menos 1. Solo hay 3 valores posibles, que sería px, py, pz. Solo hay 3 valores posibles. Y por eso solo hay 3 orbitales p, porque solo hay 3 valores posibles de m para un L igual a 1. Y L igual a 1 son los p. En cambio, para los d, que L es igual a 2, ahora puede ir desde más L hasta menos L de 1 en 1. Por tanto, 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Son 5 valores, 5. Por eso hay 5 orbitales d. Para cada valor de m diferente me queda una orientación diferente del orbital. Y como solo hay 5 valores permitidos, pues solo hay 5 orbitales d. En cambio, en los f, que ya estamos hablando de 3, pues sería 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2 y menos 3. Serían 7. 7, que aquí están los 7 orbitales f. Si os fijáis, para un valor de L va a haber siempre 2L más 1. Es decir, los positivos, los negativos, que eso sería 2 veces L, más el 0. Entonces siempre es 2L más 1. Por ejemplo, para los orbitales p, L igual a 1. 2 por 1, 2 más 1, 3, efectivamente, 3 orbitales p. Y para los d, d es L igual a 2, sería 2 por 2, 4 más 1, 5, 5 orbitales d. Y para los f, que L es igual a 3, pues sería 2 por 3, 6, más 1, 7, 7 orbitales f, ¿de acuerdo? Luego, el número de orbitales que hay para cada número L es 2L más 1, 2L más 1. Por eso los orbitales S solo son 1, solo hay un orbital S, porque cuando L vale 0, que es un orbital S, 2 por 0, 0 más 1, 1, hay un único orbital. Perfecto. Bueno, aquí lo tenéis representado, ¿vale? El orbital S, los 3 orbitales P, los 5 orbitales D. Lo que cambia de uno a otro dentro de un mismo número cuántico L es el número cuántico M. Finalmente, hay un cuarto número cuántico que define el estado en el que está el átomo de hidrógeno. Ya hemos visto N, L, M y falta uno, el S, el número de spin. El número cuántico, llamado número cuántico de spin, que se representa por la letra S minúscula, ¿vale? Bien, ¿cuál es el origen de este número cuántico? Pues el origen de este número cuántico es un campo magnético, pero distinto al del movimiento del electrón alrededor del núcleo. Digamos que siempre que hay una carga en movimiento se genera un campo magnético. Bien, si el electrón pudiera girar sobre sí mismo a la vez que gira en torno al núcleo, ese giro sobre sí mismo también generaría un campo magnético más pequeñito, Y ese campo magnético del electrón por el giro en torno a sí mismo es el spin. De hecho, en inglés spin es justamente giro, ¿no? Bien. Y resulta que el número cuántico de spin, experimentalmente, cuando se observa esto, solo puede adoptar 2 valores. Ese campo magnético del giro del electrón en torno a sí mismo solo puede estar a favor o en contra de un campo magnético externo, ¿vale? Tú le pones un imán, o sea, un campo magnético exterior, pues se observa que ese magnetismo, ¿no? Ese número cuántico de spin solo puede estar o a favor del campo o en contra del campo, ¿vale? O a favor o en contra. Y los valores serían, los únicos valores que puede adoptar el número cuántico S es más un medio o menos un medio. Igual que para el número cuántico n era cualquier número entero empezando por 1, y para el número cuántico L era cualquier número entero empezando por 0 hasta que llegara a n menos 1, y los de m van desde menos L hasta más L, de 1 en 1 pasando por 0,
Pues el número cuántico de spin solo puede tener dos valores, dos, que son más un medio y menos un medio, a favor o en contra del campo magnético externo, ¿de acuerdo? Bien, así que los números cuánticos necesarios para definir el estado de un electrón sometido al campo del núcleo atómico, ¿vale? Imaginaos un electrón, eso, que está atraído por un núcleo. Pues digamos, para definir el estado en el que se encuentra ese sistema de ese electrón en el contexto de la atracción que ejerce sobre el núcleo, para definir ese estado hacen falta 4 números cuánticos, ¿vale? El número cuántico principal, el orbital, el magnético y el de spin. Y ya hemos visto los valores que puede adoptar cada uno de ellos. Si doy ya 4 números a estos 4 parámetros, asigno ya 4 números concretos, eso me da exactamente una distribución concreta del electrón en torno al núcleo. Y significa, por tanto, que es un estado único para un único electrón. Porque si hubiera otro electrón con los mismos 4 números cuánticos, es como si estuviera un electrón justo encima de otro. Eso es profundamente inestable, pero eso, además son dos cargas negativas. Cuando eso se repele, cuando la distancia tiende a cero, la energía de repulsión tiende a infinito. Es imposible, es imposible. ¿Vale? Entonces, como no puede haber dos electrones ocupando el mismo sitio, pues entonces estos 4 números cuánticos indican el estado de un electrón. Y cada electrón, ¿vale? Va a venir su estado, su modo de distribuirse, va a venir reflejado por esos 4 números cuánticos. Podemos obtener información de esos números cuánticos, por ejemplo, ¿cuántos orbitales tiene una capa? La capa 5, ¿vale? N igual a 5. Pues lo podéis calcular, pero es n cuadrado, ¿vale? El número de orbitales que puede tener una capa es n cuadrado. Así, por ejemplo, la primera capa, n igual a 1, 1 al cuadrado es 1, solo tiene un orbital, que es el 1s. ¿Sí? La capa 2, que n igual a 2 sería 2 al cuadrado es 4, efectivamente tiene un orbital s y 3 orbitales p, 3 más 1 son 4, efectivamente. Y la capa 3 sería 3 al cuadrado, sería 9. 9 pues sería un s, 3p, que eso ya hacen 4, ¿vale? Ya tengo 4 orbitales, más los 5d, 5 más 4, 9 orbitales, efectivamente. Luego, para cada capa, el número total de orbitales que caben, digamos, en esa capa es n cuadrado. Bien, el número máximo de electrones que pueda albergar un orbital es 2. Es decir, dentro de un orbital, por ejemplo, un 2pz, ¿vale? Ya he dado NL y M, 2pz. Bien, pues ahí el electrón puede tener un spin hacia arriba y entonces digo, ya no cabe otro electrón. Sí cabe si tiene un número cuántico diferente. Por tanto, podría estar un 2pz de spin hacia abajo. Uno con spin más un medio y otro con spin menos un medio. Así que en cada orbital, para cada conjunto de números N, L y M, hay 2 posibilidades de spin. Así que dentro de cada orbital caben 2 electrones, ¿vale? Dentro de cada orbital caben 2 electrones. Muy bien. ¿Y el número máximo de electrones que pueda albergar una capa? Bueno, pues si el número de orbitales es n cuadrado y en cada orbital puede haber 2 electrones, pues será 2 por n cuadrado. Ese es el número máximo de electrones que cabe en una capa. Si yo quisiera llenar la capa completamente, para cada capa tendría que poner 2n cuadrado electrones. Esos son los que caben en una capa. Bien. El número de orbitales para un cierto valor de L, ya lo hemos visto, es 2L más 1. Por eso hay 3P cuando L vale 1, por eso hay 5D cuando L vale 2 y por eso hay 7F cuando L vale 3. El número de nodos radiales, el número de veces que hay una distancia al núcleo, un radio, en el que la probabilidad del electrón, de encontrar el electrón se hace 0, ¿vale? Que eso se llama un nodo. Pues el número de nodos, el número de radios a los que la probabilidad se hace 0, sabemos que viene dada por n menos L menos 1, ¿vale? Esos son los nodos radiales. Muy bien. Y por último, en un átomo de hidrógeno o un ion hidrogenoide, un ion que tiene un único electrón, la energía depende solo de n, ¿vale?
y vendría dada para cualquiera de estos casos por z cuadrado, donde z es el número atómico, que te va a dar la carga del núcleo, ¿no? El número atómico 13,6 electronvoltios partido n cuadrado. Por eso para el hidrógeno, que su número atómico es 1, 1 al cuadrado es 1, me queda sencillamente menos 13,6 partido n cuadrado, eso para el átomo de hidrógeno. Pero la energía en un átomo de hidrógeno o asimilado solo depende del número cuántico n, no depende ni de L, ni de M, ni de S, solo de n. Muy bien. Así, por ejemplo, para el nivel 3 tendrían la misma energía. El electrón tendría exactamente la misma energía si está en un 3s, un 3px, en un 3pz, en un 3diz, en un 3dz cuadrado, da igual, porque todos ellos, su número n es 3 y la energía solo depende de n. ¿Vale? Luego, un átomo de hidrógeno, todos estos orbitales que comparten la capa, el nivel 3, tendrían exactamente la misma energía, para un átomo de hidrógeno o asimilado. Pues si ahora, digamos, nos volvemos a aproximar al aspecto que tienen los espectros atómicos, que ya sabemos que van a aparecer un montón de líneas, conforme el átomo sea más complejo, pues más líneas aparecen en el espectro. A la hora de estudiar esos espectros nos conviene distinguir dos grupos, ¿vale? Los espectros de átomos que tienen un solo electrón en la capa más externa, me voy al n más grande que tenga el átomo, 3 por ejemplo, vale, pues que en esa última capa haya un único electrón, ¿vale? Todas las capas de abajo están completamente llenas y la última tiene un único electrón. Eso es un tipo de espectro, ¿vale? Los átomos que tienen un único electrón en la última capa. Y después está el resto. ¿De acuerdo? Es decir, los que tienen más de un electrón en la capa externa. Bien, aquí por ejemplo, con un único electrón, aquí se muestran dos ejemplos. El sodio, ¿por qué tiene un único electrón? Porque termina en S1, ¿vale? Y el magnesio más el ion magnesio, digamos, si fuera el magnesio neutro, terminaría en S2, en la última capa, S2, o sea, 2 electrones en el orbital S, pero como está más, ha perdido un electrón, solo tiene un electrón en ese orbital S en la última capa. Entonces, tanto el sodio como el magnesio más tienen un único electrón en la última capa. ¿Veis? Su última capa, en la última capa, que sería la 3, aquí aparece el 3s, sería la capa 3, pues el único orbital que tiene alguna carga en el estado fundamental, que tiene algún electrón, es el S. Entonces, el sodio, en esa última capa, en la capa 3, solo tiene un electrón que está en el orbital S. Y el magnesio más, exactamente igual. En su última capa, la 3, solo tiene un orbital con electrones, que es el S, y solo tiene uno. Tendría 2 si estuviera neutro. Pero como es más, es un catión, ha perdido un electrón, pues solo tiene un electrón en la última capa, en la capa 3, en un orbital S. Claro, ese orbital S, dice, bueno, pero ¿no se puede excitar el átomo? Claro, ese electrón puede pasar a un nivel 3p, o puede pasar a un 4p, o a un 3d, o a un 4s, o a un 5s, Claro, ese electrón se puede mover entre otros orbitales de la misma capa o de capas superiores. Y esos son los distintos saltos, efectivamente, que se pueden dar. Y para cada cambio de estado, cada vez que pasa de un estado a otro, si sube en energía, pues absorbe un fotón justo de esa diferencia de energía. Y si ya estaba excitado y vuelve al estado fundamental, emite un fotón exactamente esa diferencia de energía. Entonces, estas líneas representan los distintos saltos posibles, ¿no? Digamos, ese electrón que puede ir pasando de unos orbitales a otros. Bien. Si nos fijamos con detalle, veremos que no todos los saltos están permitidos. De hecho, la mecánica cuántica es capaz de calcular la probabilidad que tiene un determinado salto entre niveles, cómo de probable es. Y hay algunos saltos de un estado a otro, esas transiciones de un estado a otro, que tienen probabilidad cero, es decir, que están prohibidas, que no se van a dar nunca, hipotéticamente, Es decir, si estuviera todo perfecto, que los átomos no chocaran entre sí, pero claro, con los choques, las colisiones entre los átomos cambian las energías momentáneamente de los estados, y entonces ahí se puede colar y se puede producir una transición de las prohibidas, pero se da muchas menos veces.
En cambio, las transiciones que tienen una cierta probabilidad de ocurrir, pues son transiciones permitidas. Entonces, si observáis, en el espectro del magnesio, por ejemplo, del 3S al 4S no se da nunca. Y no puedo decir, ¿y por qué no? Porque ahí hay una diferencia de energía. Si yo le diera el fotón oportuno, ¿por qué no puede pasar del 3S al 4S? Pues no se observa nunca, ni en la absorción ni en la emisión. Esa es una transición prohibida, ¿vale? Una de las reglas, las reglas que nos dicen qué transiciones están permitidas y cuáles están prohibidas, que nos la da la mecánica cuántica, se llaman reglas de selección, porque seleccionan qué transiciones están permitidas o prohibidas, ¿no? Bueno, pues una de esas reglas de selección para átomos que tienen un único electrón en la última capa es que en el salto se tiene que cumplir que incremento de L es más menos 1. ¿Vale? O sea que no va el incremento de L 0. O sea que no cambie su número cuántico L, no se puede dar. O que ese número cuántico cambie más de 1, no se puede dar. En un salto de 3S a 4S nos fijamos en la L, porque esta regla de selección hace referencia al número cuántico L. Estaría pasando de un L0 a un L0. Luego, incremento de L sería 0, y eso no está permitido. Ese es un salto prohibido. En cambio, por ejemplo, pasar de un 3S a un 3P está permitido. Está representado por esta línea azul de aquí, o gris, según lo veáis, que tiene esta longitud de onda en Armstrong, 2796 Armstrong, ¿vale? O sea, 279 nanómetros. ¿Por qué? Porque un salto de 3S a 3P implicaría un L, o sea, un incremento de L desde L0 hasta L1. Eso es incremento de L1, eso está permitido. Entonces, ese salto se observa, ¿vale? Lo mismo que desde un 3P a un 3D, porque de P a D sería de un L1 a un L2. 2 menos 1, el incremento es 1, está permitido, se observa. Pero veis, por ejemplo, un salto del 3S al 3D no se observa nunca. Por eso le está pintado en rojo. O de un 3P a un 4P tampoco se observa nunca. Aquí, ¿por qué no? Porque del 3S al 3D, incremento de L sería 2. Estaría pasando desde L0 hasta L2. Entonces, 2 menos 0, el incremento es 2. Eso está prohibido. Y aquí, si pasa de 3P a 4P, incremento de L sería 0, porque estaría pasando de un L1 a un L1. Incremento de L0 está prohibido, no se observa nunca, ¿veis? Entonces, las reglas de selección de la mecánica cuántica son importantes porque nos determinan ya a priori qué líneas vamos a observar y cuáles no en un espectro. Sobre todo las líneas permitidas tienen mucha más intensidad que las líneas prohibidas si llegaran a producirse por alguna circunstancia experimental. Muy bien. Bien, ¿y qué pasa con los átomos iones que tienen más de un electrón en la capa más externa? Bueno, pues que ahí ya la cosa se complica muchísimo. Las posibilidades de transición son muchísimas más. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que tienen muchas más líneas en el espectro, son espectros más complejos. Son espectros más complejos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenéis el del hierro, por ejemplo, fijaos la cantidad ingente de líneas que aparecen aquí, ¿vale? Mientras que en un átomo como el litio o el sodio, pues sí aparecen líneas, pero aparecen menos, ¿no? Aquí, por ejemplo, los alcalinos, como el litio o el sodio, pues tiene 106 líneas, ¿no? El sodio y el potasio tienen 170 o 149. Los alcalinoterros, que tienen 2 electrones, pues están por ahí, pero claro, cuando ya te vas a los metales de transición, que tienen, yo qué sé, 4, 5, 6 electrones D, pues te encuentras 700, 800, 2000 y pico líneas, 1000 y pico líneas. Conforme más electrones tengas en la última capa, más posibilidades hay de cambios y por tanto más líneas aparecen en el espectro y la cosa se va complicando. Antiguamente se usaba el color de la llama para determinar si un elemento estaba presente. Si tenías duda de si una muestra tenía litio, te bastaba tomar un poquito de esa muestra sólida y ponerla en una llama. Y entonces este color rojizo era característico del litio. O el sodio lo que da es un color amarillo anaranjado fuerte, ¿vale? Aquí, por ejemplo, se ven llamas de distintos metales. Si tiene cobre, tú metes algo que tenga cobre en fuego y aparece una llama verde,
muy bonitas, por cierto, ¿no? El litio muy rojizo, el estroncio este anaranjado, el sodio pues amarillo, ¿no? El potasio violeta. Era una forma que se usaba antiguamente muy rápida de determinar si efectivamente, por ejemplo, tenía potasio esa muestra, ¿no? Es muy fácil de ver. Muy bien, pues ¿qué regla de selección? Hemos visto la regla de selección que aplican a los átomos con un único electrón en la última capa. Bien, ¿y los átomos que tienen más de un electrón, qué regla de selección tiene? Bueno, pues aparte de un incremento de L, como en el caso anterior, aparece también un incremento de S, incremento en la multiplicidad de spin. Multiplicidad de spin. ¿Qué es esto de la multiplicidad de spin? Se escribe como S mayúscula y sería 2 veces el spin total del átomo, o sea, la suma de todos los spins de los electrones, lo multiplico por 2 y le sumo 1 y eso me da la S mayúscula, que es la multiplicidad de spin. La multiplicidad de spin. Así que, si, por ejemplo, imaginaos este estado fundamental, un estado fundamental 3s, donde tengo 2 electrones, que son los que caben en un S, y están los dos con espines opuestos, los espines apareados, ¿de acuerdo? S más un medio, S menos un medio, luego la suma de más un medio menos un medio, esto sería 0. Con lo cual, 2 por 0 es 0, más 1, 1. La multiplicidad de spin sería 1, por eso se llama singlete. ¿Vale? Este estado sería un singlete. Los electrones están apareados. Siempre que con un átomo todos los electrones estén apareados, la suma de los espines siempre va a ser 0. Y por tanto siempre va a ser un estado singlete. Es igual a 1, ¿no? Muy bien, pero claro, esto se puede excitar. Y entonces, por ejemplo, este electrón podría pasar a un 3p, ¿vale? Incremento de L1, ¿vale? Podría pasar a un 3p, pero conservando su spin. Entonces, este estado obviamente tiene más energía que este es un estado excitado, pero la suma de los espines sigue siendo 0. Más un medio, menos un medio, la suma es 0. Luego sigue siendo un singlete, 2 por 0, 0 más 1, 1. Lo que pasa es que es un singlete excitado, un estado singlete excitado. O bien, cuando se excita este electrón, dice, bueno, pues y ahora ya no estoy obligado a conservar el spin. Si estuviera con otro electrón, sí, porque no podemos tener los dos spines iguales, si estamos en un mismo orbital. Pero como estoy en un orbital distinto y estoy solo, yo puedo cambiar mi spin. Entonces, si se produce el cambio de spin, entonces yo tendría más un medio sería 1. Más un medio sería 1. 2 por 1 es 2, más 1, 3. La multiplicidad de spin sería 3 y por eso se llama triplete. Se llama triplete. Su multiplicidad de spin es 3. Un estado triplete. Y obviamente sería un estado excitado. ¿Por qué? Porque tiene más energía que el estado fundamental. Y si os fijáis, esto sucede siempre. El estado triplete excitado es más estable que el estado singlete excitado. Hay una cierta estabilización por el hecho de estar como triplete en el estado excitado. Estado singlete excitado, estado triplete excitado, ¿vale? Para el ejemplo de un electrón que tuviera, de un átomo que tuviera 2 electrones en la última capa, 3s. Muy bien, bueno, pues las reglas de selección que nos dice la cuántica, que aplican a los átomos que tienen más de un electrón en la última capa, que tienen más de un electrón, son estas. Incremento de L puede ser más menos 1, o sea, puede variar en 1 o en 0. Ahora está permitido un incremento de L 0, salvo que sea de un S a un S. El salto de un S a un S, aunque ese incremento de L0, está prohibido. Pero el salto de un P a un P, incremento de L es 0, pero está permitido, ¿vale? Luego los incrementos de L igual a 0 están permitidos, salvo de S a S. Y como antes, los incrementos de L más menos 1 están permitidos todos. Y ahora se añade el término de spin, ¿vale? Resulta que las transiciones permitidas son las que tienen incremento de S 0, es decir, las que no cambian la multiplicidad de spin. Aquellas transiciones en las que el spin, la multiplicidad de spin permanece constante. Si estoy en singlete, pues están permitidas las transiciones a estados singletes excitados, singletes, ¿eh?
Y si estoy en un estado triplete, están permitidas las excitaciones a estados triplete excitados, de singlete a singlete o de triplete a triplete, sin cambiar la multiplicidad de spin. Dicho de otra manera, las transiciones que cambian la multiplicidad de spin están prohibidas. El salto de singlete a triplete está prohibido. Está prohibido. Por último, tenéis aquí un ejemplo del magnesio neutro. El magnesio neutro, que este tiene 2 electrones justamente en la capa 3s. Entonces, veis, siempre va a partir de 3s, porque el estado fundamental es el singlete, donde están los 2 electrones en el 3s, que es aquí. ¿Veis? Aquí se representan los estados singlete y aquí se representan los estados triplete. Entonces, veis, de todas las líneas posibles, porque yo podría ver saltos de 3s a 4p o de 3s a lo que queráis, de aquí de triplete, pero no se observa ninguna. Solo hay un cruce de 3s a 3p de singlete a triplete. Ese salto está prohibido, pero ya hemos dicho antes que según las condiciones experimentales hay algún salto prohibido que se puede dar. Lo que pasa es que suele tener mucha menos intensidad que los otros, ¿vale? Aquí hay un salto prohibido que sí se da, pero el resto de saltos son todos los que conservan el singlete o, una vez que es triplete, conservan el triplete. No hay cruces de singlete a triplete, salvo algunas excepciones, insisto, ¿vale? Entonces ya dentro del singlete, pues estas son las líneas principales que se observan, pero eso se ven más gordas, estas líneas son las líneas principales que tienen más intensidad, ¿vale? Después hay líneas secundarias y después de este cruce, que se produce no hay otros, pues ya se producen todas estas líneas dentro del triplete, que también tienen bastante menos intensidad, ¿vale? O sea, las líneas principales, las líneas más intensas, corresponden a saltos singlete-singlete, que son saltos permitidos. ¿De acuerdo? Con lo cual la mecánica cuántica nos ha permitido una interpretación completa y acabada de los espectros atómicos y las líneas que aparecen. ¿Qué saltos están permitidos? ¿Qué saltos están prohibidos? ¿Por qué las líneas aparecen justo a esas energías, que son los saltos entre determinados estados de ese átomo o de ese ion? Y tenemos ya, por tanto, una comprensión pues acabada de lo que son los espectros atómicos. Muy bien, con esto pondríamos fin a, digamos, la parte de fundamento teórico de la espectroscopía atómica. Y lo que vamos a ver a continuación en las siguientes partes de este tema es la parte instrumental, que es muy importante en espectroscopía atómica. Ya lo hemos dicho al principio del tema. Nos lo jugamos todo en lo que hace referencia a precisión y exactitud, o sea, que nuestra medida sea de calidad, sea buena. Nos lo jugamos todo en los métodos de introducción de muestra y atomización, ¿vale? Introducción de muestra y atomización, en esos 2 pasos nos lo jugamos todo. Por eso hay que verlos con cierto detenimiento. Y es lo que veremos en la siguiente parte.